hacer el cálculo de la resistencia de carga que vamos a utilizar para el laboratorio, pues vamos a tener en cuenta que nuestro circuitillo va a ser un rectificador de onda completa, ¿no? Entonces, el voltaje que va a caer sobre el circuito va a ser el máximo voltaje de línea, ¿no? Esto lo vamos a alimentar con un transformador de 42 voltios RMS de fase, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta gráfica de salida máxima, ¿no? Donde se nos pide que tengamos una potencia máxima de salida de 280 vatios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que para estas señales nuestro periodo va a ser de pi tercios. Entonces, con la fórmula del voltaje medio de salida, vamos a tener que nuestro periodo es pi tercios, ¿no? Y vamos a hablar desde pi sextos hasta pi tercios. Vamos a hablar este intervalo y teniendo en cuenta que esto tiene fase de más pi sextos. Ahora, como tenemos un voltaje de entrada de 42 RMS de fase, tenemos que transformarlo a nuestro voltaje de línea pico que vamos a tener. Es decir, 42 por raíz de 2 nos va a dar el voltaje pico de la fase, y por el raíz de 3 nos va a dar el voltaje pico de línea. Resolviendo esta integral, obtenemos que nuestro valor medio de voltaje de salida va a ser de 98.24 voltios sobre la carga. Es decir, esta señal tendrá un pico de 98. Va a tener un valor medio, perdón. Va a tener un valor medio de 98.24. Bueno, ahora para calcular la potencia, bueno, para la resistencia más bien, vamos a tener que una potencia media de 280 vatios, y con la ley de Watt vamos a despejar para nuestra resistencia. Entonces vamos a empezar a dividir, y reemplazando los valores que ya teníamos, vamos a tener una carga de 34,47 ohmios para nuestro rectificador. Bueno, para la simulación de nuestro circuito de laboratorio de rectificadores trifásicos totalmente controlados, se va a hacer en ORCAD. Entonces, en este punto vamos a tener los circuitos de disparo para cada uno de nuestros SCRs, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos pulsos van a hacer que se dispare dos veces para pues, lograr esta rectificación, ¿no? Esto se va a controlar desde este parámetro, en donde vamos a agregar el pulso de disparo, el ángulo de disparo, en milisegundos. Hay que hacer la conversión. Y aquí está nuestro circuito principal, en donde pues tenemos nuestra alimentación trifásica en estrella, nuestros SCRs y nuestra carga resistiva calculada para una potencia media máxima de 280 vatios. Entonces, si yo simulo, en este momento lo que vamos a ver en la simulación es la potencia instantánea sobre la carga, y se va a ver desde 12 milisegundos hasta 40 milisegundos. Si lo viéramos desde 0 milisegundos, se vería un punto 0, y después del primer disparo, ahí sí ya se vería rectificada, tal como se ve aquí. Entonces, si nosotros vemos, esta es la potencia instantánea. Para poder ver la potencia media, vamos a añadir aquí ABG. Listo. Como se puede ver, este pico de abajo es por lo que en el momento que nosotros estamos arrancando la simulación está en una bajada, ¿no? Como se alcanzaba a ver en la potencia, ¿no? Esto afecta mucho el cálculo de potencia, no es muy relativo a lo que se esté mostrando en pantalla en el momento. Pero pues podemos ver que sí tiende a los 280 vatios, ¿sí? Si lo viéramos desde un poquito antes, entonces por ejemplo aquí vamos a ponerlos de 10 milisegundos. Y vamos a poner otra vez la potencia media. Podemos ver cómo hace esa pequeña carga, y aquí podemos ver aquí el cursor tiende a 281, un poquito por encima de los 280, pero pues nuevamente eso es propio ya del programa en lo que se estabiliza, ¿no? Ahora, para un ángulo de, vamos a poner 3 milisegundos, que eso es un poquito por encima de 60 grados, y esto lo voy a poner desde 0 milisegundos hasta 40 milisegundos. ¿Sí? Y lo que deberíamos ver es cómo se empieza a ver este recorte, y creo que ahí en ese punto ya alcanza a ver partes en las que llega el cruce por cero. Voy a quitar el medidor de potencia y vamos a mirar el voltaje sobre la carga. Entonces, esto es lo que yo estaba diciendo. Entonces, en un punto al principio no va a cargar completamente porque no se ha efectuado el disparo, y después del primer disparo sí carga normalmente, ¿no? Y podemos ver que hay pequeños puntos en donde llega a cero, ya debido a que el ángulo es muy grande, ¿no? Entonces se genera este recorte, y los SCRs entran en bloqueo inverso, por lo tanto no conducen, y el voltaje de salida va a ser cero hasta que se reactive el siguiente pulso. Y así es como nosotros podemos controlar el voltaje y la potencia media sobre una carga a partir de nuestro rectificador trifásico
completamente controlado. En este caso se está usando un transformador trifásico con el secundario de 48 voltios RMS. Esta es la señal que se está obteniendo a partir de las placas de potencia con los SCRs integrados y se está controlando a partir de un microcontrolador ESP32S3. Y este es un sensor de corriente, el cual va a tomar datos de corriente sobre nuestra carga, que es un reóstato, en este caso de 100 ohmios, y nos va a permitir procesar los datos para poder verlo aquí en nuestra interfaz. Como se puede ver, pues hay un pico grande y un pico más pequeño que le sigue, similar a lo que se puede ver en los osciloscopios. Aquí en la placa, en el microcontrolador, si yo altero este potenciómetro, va a variar el ángulo de disparo. Uy, va. Vamos a variar el ángulo de disparo. ¿Sí? Vamos a dejarlo al máximo ángulo. Y aquí podemos ver los pequeños puntos que se pueden ver acá, los pequeños cruces. Aquí en la interfaz podemos ver también señal de corriente, la cual es muy débil, señal de potencia, la cual es la multiplicación de ambas señales. Podemos añadir cursores verticales, horizontales, que no se están viendo, pero deberían estar. Bueno, listo. ¿Qué es lo que ocurre con las placas? Vamos a volver a alterar. Ahí está. Ok, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como se puede ver acá, tenemos una fase únicamente que está funcionando. Entonces, lo que único que se está viendo acá es la señal rectificada de dicha fase. Hay puntos en los que se alcanza a ver cómo ahí hace la rectificación de dos ondas, pero pues esa es una fase y la activación de otro SCR, ¿no? Entonces en este caso va a apagar y podemos ver acá como luego de un tiempo vuelvo a encender y aquí está la señal. Pequeño agregado, podemos ver que aquí, si nosotros eliminamos estos dos SCRs, el 5 y 6, de nuestro circuito, vamos a obtener una respuesta similar a lo que se estaba viendo en el laboratorio, lo que nos indica que, pues, como fue comprobado, algunos de estos SCRs en las placas de potencia que se usaron en el laboratorio están fallando. Es por eso que, pues, se obtiene esta señal. Aquí podemos ver los dos picos recortados. En el laboratorio se ve esta señal ligeramente un poquito con el disparo, un poco después de lo que debería ser, pero al fin y al cabo es evidente, ¿no? El daño sobre las placas que hay y el por qué no se logró hacer la rectificación según lo esperado, ¿no?